A veces, el silencio de la noche se vuelve ensordecedor porque es ahí donde las preguntas que evadimos durante el día finalmente nos alcanzan. Te miras al espejo y aunque sonríes para los demás, sientes que por dentro las piezas de tu vida no terminan de encajar. Vivimos en una era que nos exige ser invencibles, que nos vende la idea de que si tan solo pensamos en positivo o nos esforzamos un poco más, el éxito y la felicidad serán inevitables. Pero, ¿qué pasa cuando el esfuerzo no basta? ¿Qué pasa cuando la realidad te golpea con una pérdida, una enfermedad o un vacío que ninguna posesión puede llenar? Es en ese punto de quiebre donde muchas personas recurren a una frase que se ha convertido en un eslogan de gimnasio o en un amuleto de buena suerte impreso en tazas de café, sin entender realmente el peso, el dolor y la gloria que cargan esas palabras. Me refiero a una de las declaraciones más profundas y, a la vez, más malinterpretadas de la historia de la fe. Para entenderla, no podemos simplemente leerla como un mensaje motivacional de redes sociales. Debemos entrar en la celda fría de una prisión romana, sentir el roce de las cadenas y escuchar el aliento cansado de un hombre que lo había perdido todo, pero que lo había ganado todo al mismo tiempo. Ese hombre era el apóstol Pablo, y sus palabras, escritas a la iglesia en Filipos, resuenan hoy con una fuerza que puede cambiar tu perspectiva sobre la adversidad. Permíteme leerte el pasaje exacto, tal como quedó registrado en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 14, para que la verdad brille en su contexto completo. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí está el corazón de nuestra reflexión. El versículo 13, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no nace de un momento de euforia victoriosa, sino de un proceso de aprendizaje en medio de la carencia y la incertidumbre. Pablo no está diciendo que puede ganar un maratón, hacerse millonario de la noche a la mañana, o que las leyes de la física no se aplican a él. Lo que nos está gritando a través de los siglos es algo mucho más poderoso y realista. Que la verdadera fortaleza no consiste en cambiar nuestras circunstancias, sino en ser transformados por Dios para prevalecer sobre ellas. Fíjate en la honestidad de Pablo cuando dice, he aprendido a contentarme. Esa palabra, aprendido, es clave para tu vida hoy. La fe no es un interruptor que enciendes y mágicamente dejas de sentir dolor o miedo. Es un proceso, una disciplina del alma. Pablo no nació con la capacidad de estar en paz en una cárcel. Él tuvo que pasar por el hambre, por el naufragio, por la traición y por la soledad para descubrir que su valor no dependía de lo que tenía en las manos, sino de quien lo sostenía a él. En nuestra cultura actual, se nos enseña que poder hacerlo todo significa tener el control total, controlar nuestra imagen, nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestro futuro. Pero esa es la mayor mentira de nuestra generación, porque el control es una ilusión. La vida real es caótica e impredecible. El mensaje de mi poderosa fe hoy no es que vas a ser un superhéroe que nunca sufre, sino que vas a ser un ser humano que, aún sufriendo, no se quiebra, porque tu fuente de energía no proviene de tu propia voluntad agotable, sino de una fuente eterna. Cuando Pablo dice que sabe vivir humildemente y sabe tener abundancia, nos está confrontando con nuestra propia inestabilidad emocional. Muchos de nosotros somos cristianos de buen tiempo. Cuando hay dinero en la cuenta, salud en el cuerpo y armonía en la familia, nuestra fe parece inquebrantable. Pero en cuanto llega la escasez de la que habla el apóstol, nuestra estructura interna se desmorona. Empezamos a dudar, a quejarnos y a sentir que Dios nos ha abandonado. El todo lo puedo
es la declaración de guerra de un espíritu que ha decidido que su paz no está a la venta. Es decir, si hoy me toca estar saciado, alabaré a Dios con gratitud, pero si hoy me toca tener hambre, lo alabaré con integridad, porque mi identidad no es mi estómago, ni mi cuenta bancaria, ni el título que cuelga en mi pared. Es una invitación a la madurez espiritual, a dejar de ser niños que solo sonríen cuando reciben juguetes y empezar a ser hombres y mujeres de fe que saben caminar bajo la lluvia sin perder el rumbo. Esta fortaleza de la que hablamos no es una fuerza de voluntad humana disfrazada de religión. Pablo es muy específico: en Cristo. Aquí es donde el realismo se une con lo sobrenatural. Si intentas enfrentar las batallas de la vida moderna, la ansiedad por el futuro, el peso de las expectativas, las heridas del pasado, confiando únicamente en tu inteligencia o en tu resiliencia psicológica, eventualmente te vas a agotar. La depresión y el agotamiento crónico son, muchas veces, el resultado de intentar cargar el mundo sobre hombros que no fueron diseñados para eso. El todo lo puedo es, en realidad, un acto de rendición. Es decirle a Dios: yo no puedo con este diagnóstico, yo no puedo con este dolor por la pérdida de mi ser querido, yo no puedo con esta crisis matrimonial, pero tú sí puedes, y como yo estoy en ti y tú estás en mí, entonces yo también puedo atravesar este valle. No es un salto al vacío, es un descanso en la roca. Imagina por un momento cómo cambiaría tu semana si dejaras de luchar contra tus limitaciones y empezaras a verlas como el escenario donde el poder de Dios se perfecciona. La mayoría de nosotros gasta una energía increíble tratando de ocultar nuestras debilidades, tratando de parecer fuertes ante los hijos, ante el jefe o ante la comunidad. Pero el Evangelio nos da permiso para ser débiles, porque es precisamente cuando reconocemos que no podemos, que el Cristo que me fortalece entra en acción. El pasaje de Filipenses nos enseña que el secreto de la vida no es la autosuficiencia, sino la dependencia divina. Pablo estaba enseñado en todo y por todo. Esa frase en el original griego sugiere una iniciación en un misterio. El gran misterio del cristianismo es que la plenitud no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios dentro de los problemas. Por eso, este guión no busca darte una palmadita en la espalda y decirte que todo saldrá bien en el sentido superficial del mundo. Lo que te estoy diciendo, basado en la autoridad de las Escrituras y en la realidad de la experiencia humana, es que incluso si las cosas no salen como planeaste, tú estarás bien, porque tu fundamento es inamovible. Esta es solo la primera parte de nuestra comprensión de este pasaje. Hemos desmitificado la idea del éxito vacío y hemos puesto los pies en la tierra, en la celda de Pablo, para entender que el contexto de su victoria era la tribulación. Pero todavía queda una pregunta fundamental. ¿Cómo se ve esto en la práctica diaria? ¿Cómo se traduce ese fortalecimiento cuando el lunes por la mañana la presión se siente insoportable? ¿Cómo podemos aplicar este versículo sin caer en el triunfalismo barato, pero sin perder la esperanza feroz que lo caracteriza? En la siguiente parte, profundizaremos en el mecanismo de esta fortaleza y en cómo puedes empezar hoy mismo a vivir no desde tus fuerzas, sino desde su poder. Para entender cómo este fortalecimiento se manifiesta en el caos de tu rutina, debemos dejar de ver la fe como una póliza de seguro y empezar a verla como un anclaje. El mundo te dice que la fortaleza es la ausencia de debilidad, pero la Biblia nos enseña que la fortaleza es la presencia de Dios en medio de nuestra fragilidad. Cuando te despiertas un lunes y sientes que el peso de las responsabilidades es superior a tus fuerzas, el todo lo puedo no es una frase que mágicamente borra tu lista de pendientes, es, más bien, una infusión de resistencia interna. La palabra original que Pablo utiliza para fortalece es endinamó, que no significa que recibes un poder externo que hace el trabajo por ti, sino que eres empoderado por dentro. Es como si tu espíritu recibiera una transfusión de vigor que te permite dar el siguiente paso cuando tus piernas ya no quieren caminar. Por eso,
Este guión no es para los que creen que la vida es fácil, sino para los que saben que es dura y, aún así, se niegan a ser víctimas de sus circunstancias. Hablemos de la realidad del proceso que mencionamos antes. Muchas veces citamos Filipenses 4:13 cuando ya hemos ganado la batalla, cuando el trofeo está en la mano y la cuenta está pagada. Pero el verdadero valor de este versículo se encuentra en el mientras tanto. Se encuentra en la sala de espera del hospital, en la oficina a las 10 de la noche, cuando el proyecto parece fracasar, o en el silencio de una casa donde falta un ser querido. Ahí es donde Cristo te fortalece. No te fortalece para que ignores el dolor, sino para que el dolor no tenga la última palabra sobre tu destino. Pablo no estaba fingiendo que la cárcel era un hotel de lujo. Él sentía el frío, el hambre y la incertidumbre. La diferencia es que su paz no dependía de lo que pasaba a su alrededor, sino de lo que pasaba dentro de él. Ser realista en la fe significa admitir: esto me duele, esto me asusta, esto me agota, y acto seguido declarar: pero esto no me define, porque mi fuente de poder es inagotable. Un aspecto que solemos ignorar de este pasaje es el versículo 14, donde Pablo dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí hay una lección de humildad y comunidad vital para el hombre y la mujer de hoy. A veces, la forma en que Cristo nos fortalece es a través de las manos de otros. Creer que todo lo puedo significa yo solo contra el mundo es un error de orgullo. Dios usa a la comunidad, usa a los amigos, usa a la familia de la fe para ser el canal de esa fortaleza. Pablo, el gran apóstol, el hombre que tuvo visiones del tercer cielo, no tuvo reparo en admitir que la ayuda de los filipenses fue un consuelo para su alma. Si quieres una fe poderosa, debes estar dispuesto a ser vulnerable. No puedes ser fortalecido en aquello que te niegas a entregar. Si escondes tu necesidad bajo una máscara de autosuficiencia, estás bloqueando el camino por el cual Dios quiere enviarte su socorro. Aplicar esto a la vida real requiere que redefinamos el éxito. Para el mundo, el éxito es evitar la humillación, evitar el hambre y evitar la escasez. Para Pablo, el éxito era mantener la fe sin importar si estaba en la cima o en el valle. ¿Te has preguntado alguna vez si tu fe es lo suficientemente fuerte como para soportar la abundancia sin olvidarte de Dios, o para soportar la escasez sin maldecirlo? Ahí es donde se prueba el todo lo puedo. Es fácil ser espiritual cuando todo sale bien, pero la verdadera, poderosa fe es la que se forja en el fuego. Si hoy estás pasando por una temporada de escasez, ya sea emocional, financiera o de salud, no mires tu situación como un castigo, mírala como un entrenamiento. Estás siendo enseñado, como decía Pablo, en el arte de la dependencia total. Estás aprendiendo que si tienes a Cristo, lo tienes todo, incluso si parece que no tienes nada. Este mensaje es un llamado a la acción, pero no a una acción frenética basada en la ansiedad, sino a una acción reposada basada en la confianza. Si tienes un sueño que parece imposible, si tienes un vicio que parece invencible, si tienes una herida que no cierra, no te enfoques en el tamaño del gigante. Enfócate en el origen de tu fuerza. La superación personal sin Dios tiene un límite: tu propio agotamiento. La superación personal en Cristo no tiene techo, porque su poder no conoce el cansancio. Todo lo puedo no es una licencia para la arrogancia, es un seguro contra la desesperación. Es saber que, si Dios te ha llamado a caminar por un sendero difícil, Él ya ha depositado en ti la capacidad de terminar el recorrido. No te prometo que el camino será plano, ni que no habrá tormentas. Te prometo, basado en la palabra, que tienes acceso a una fortaleza que el mundo no puede entender y mucho menos quitarte. Al cerrar esta reflexión sobre el corazón de Filipenses, te invito a que respires profundo y sueltes la carga de intentar ser fuerte por tu cuenta. La fe no se trata de cuánto puedes aguantar tú, sino de cuánto puede sostener Él. Mañana,
Cuando enfrentes ese desafío que te quita el sueño, no repitas Filipenses 4:13 como un mantra vacío. Repítelo como una verdad legal sobre tu vida. Di para tus adentros: sé vivir en lo poco y sé vivir en lo mucho, porque mi estabilidad no viene de lo que me rodea, sino de aquel que me habita. Que esta sea la base de tu caminar. Que cada vez que sientas que vas a desmayar, recuerdes que hay un Cristo vivo que se especializa en levantar al caído y en dar fuerzas al que no tiene ninguna. Este es el inicio de un viaje en mi poderosa fe. No buscamos religión, buscamos realidad. No buscamos teorías, buscamos transformación. Pablo escribió estas palabras hace casi 2000 años desde una situación desesperada. Y hoy, esas mismas palabras tienen el poder de sacarte de tu propia prisión mental o emocional. Cree en la promesa, pero sobre todo, confía en la persona que hace la promesa, porque al final del día, no es tu fe la que te salva, sino el objeto de tu fe. Y si tu fe está puesta en Cristo, entonces, verdaderamente, no hay nada que no puedas enfrentar. Mantente firme, mantente valiente y sobre todo, mantente conectado a la única fuente que jamás se seca. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desglosando las verdades que harán de tu vida un testimonio de poder y gracia.